Portugal, año 1917. En un pequeño lugar llamado Fátima, 3 niños pastores aseguran haber visto algo imposible, una presencia envuelta en luz, una figura tan brillante que según ellos era más intensa que el propio sol. Pero ¿qué ocurrió realmente en aquellas colinas de la Cova da Iria? ¿Fue una aparición de la Virgen María, un fenómeno inexplicable o un misterio mucho más profundo que aún hoy permanece oculto? Miles de personas afirmaron presenciar algo extraordinario, un sol que parecía moverse en el cielo, luces imposibles, cambios repentinos en el ambiente y un mensaje, un secreto, o quizás varios. Un secreto que ha provocado debates, fe y teorías durante más de un siglo. Hoy en el Rincón de las Ánimas vamos a adentrarnos en uno de los mayores enigmas de la historia moderna. Hablaremos del milagro del sol, de las visiones de los pastorcillos de Jacinta, Francisco y Lucía. Y también tendremos preguntas. ¿Se nos contó toda la verdad sobre Fátima? ¿Qué escondía realmente aquellos mensajes? ¿Existe un secreto jamás revelado? Bienvenidos al misterio de Fátima. Bienvenidos a nuestros tertulianos que ya conoceréis. Bienvenido, Fran Sánchez. Buenas, Patri, muchas gracias por la invitación. Es muy impactante este tema que vamos a hablar sobre el misterio de la aparición de Fátima. Y nada, agradecido por estar aquí de nuevo en este podcast. Y estoy encantado de estar aquí y debatir sobre este tema, que a mí ya sabes que me gusta mucho el tema de iglesia, apariciones marianas, todo esto, que a mí me apasiona. Y muchas gracias por estar aquí de nuevo. Tenemos a nuestra tertuliana más conocida, que es María Vicente. Buenas, María. Hola, buenas a todos. Como amante del misterio, el misterio de Fátima, como lo has llamado, realmente que fue un milagro, fue un contacto, que fue porque hay muchas teorías sobre el milagro de Fátima. Hay mucho debate sobre esto, sobre misterio, milagro, contacto. Quiero decir, voy a hacer un inciso porque me lo habéis puesto muchísimo en redes sociales, que os encanta la voz de María. Y bueno, estar atentos porque seguramente hoy ella va a ser la que más va a comentar sobre esta teoría, porque a ella le encanta mucho el tema ovni, la ufología, y vamos a ver si ella lo relaciona o no, lo veremos a lo largo de la tertulia. Tenemos a Fran Camuñas. Muy buenas, Fran. Hola, ¿qué tal? Buena. Pues nada, aquí estamos esperando con ganas la tertulia porque hay muchas cositas a debatir y bueno, hay muchos puntos de vista de muchos sucesos de aquel día o de aquella época. Pues bienvenidos a los tres. Antes voy a decir que os suscribáis, le deis a la campanita y que es gratis. Y nos ayudáis un montón a hacer muchísimos más podcasts relacionados con temas de misterio, casas encantadas, ufología, es decir, nos ayudáis muchísimo. Así que después de este pequeño inciso que hago a todos nuestros oyentes, tanto en iVoox, en YouTube y en Spotify, voy a empezar con la primera pregunta.
Si vosotros hubierais estado allí, en Fátima, aquel 13 de octubre de 1917, viendo a miles de personas gritar, señalar al cielo mientras el sol parecía moverse, decidme algo, sin miedo, ¿eh? ¿Habríais salido de allí convencidos de que habíais visto un milagro? ¿O pensaríais que algo muy distinto e inexplicable ocurrió realmente? Teniendo en cuenta la época y todo, yo hubiera salido allí convencidísimo de que aquello era un milagro, de que allí había aparecido la Virgen y que aquello fue un milagro. Claro, como para no creerlo, ¿no? Con el movimiento supuestamente del Sol, como se decía que se movía, que hay algunas teorías que dicen que puede ser algo relacionado también con ovnis, según el investigador Joaquín Fernández. Pero yo, en su momento, mi forma de pensar, como que yo soy una persona muy creyente y también soy cercano a la iglesia, en ese momento yo pensaría que es un milagro. Y aún así lo sigo pensando, aunque hay a veces también que me explota un poco la cabeza por tantas teorías que van saliendo. Que siempre estoy intentando unir lazos con la teoría que dice la iglesia y con la teoría que puede decir ese investigador, por ejemplo, ¿no? Que se supone que él cogió 20 testigos donde estuvieron ahí y le dieron otra versión supuestamente distinta. Yo no sé qué pensáis vosotros, pero es mi forma de pensar. Claro, yo también en esa época hay que pensar en la época en la que fue, ¿no? En 1917, que la gente era muy creyente. A ver, yo claro, yo es que en esta época, si me ponen en esta época, digo, es un ovni, sí o sí. Pero yo creo que sí que pensaría también que era una aparición, aunque lo extraño es que la gente no se asustara ante esa aparición, ¿no? Porque sí dicen que vieron un disco giratorio, esos rayos, como ha dicho Patri, el sol que se movía. A ver, es raro que la gente no se asustara o se preocupara de qué está pasando aquí. A ver, me ha causado ganas de contestar a lo que estaba diciendo María sobre que ninguna persona se asustó. Es verdad que cuando tienes experiencia divina, bueno, está dicho, y yo cuando he tenido la experiencia que conté en uno de los episodios en el Rincón de las Ánimas, es verdad que cuando aparecen experiencias divinas, en ningún momento sientes ese sentimiento de tener miedo o de querer correr. O sea, es algo totalmente diferente las sensaciones. A lo mejor yo pienso también desde mi punto de vista que la gente no se asustaba por esa sensación, ¿no? A lo mejor que podía llegar a ser algo divino, como se cuenta. De hecho, dicen que aquello aún se siente impregnado por algo especial. De eso hablaremos de esa zona en concreto que dicen que tiene algo especial. Ha ido muchísima gente, pero eso lo hablaremos después. Vamos a hablar de estos fenómenos anómalos. Hay un investigador, Fernández, Joaquín Fernández, que exploró esta hipótesis sobre, lo denominó como fenómenos anómalos. A ver, él tenía una teoría, nunca ha quitado la fe, pero sí que es cierto que supo diferenciar de la fe a su investigación. Tomó parte de las primeras declaraciones de estos 3 niños. Algo que él relataba era que algunos testigos percibieron como una presencia inteligente, muy luminosa, extraordinaria, pero
quizás fue entendida a través del lenguaje religioso de aquella época, del 1917. A ver, yo lo diría en otras palabras, serían unos niños católicos, vivían algo inexplicable y era natural llamarlo la Virgen. Pero sin embargo, estos niños, en las primeras declaraciones que recoge Joaquín Fernández, la llamaban la señora. ¿Por qué pensáis que en aquella época, no sé si estos niños estaban muy metidos en el tema católico, pero por la época suponemos que el tema católico estaba mucho más presente que el tema ovni? ¿Por qué le decían la señora en vez de la Virgen? Bueno, pues es verdad de que es curioso de que se refirieran a ella como la señora en vez de referirse como a la Virgen, ya que en aquella época la iglesia tenía muchísima influencia y yo creo que, por ejemplo, el fenómeno ovni ni se pensaba en él, pero sin embargo sí se pensaba en una aparición mariana o me apareció aquí fulanito, no sé cómo explicarlo, pero es curioso ya que aquí el compañero tuvo una experiencia y él sintió mucha paz. Y en este caso, pues, no sé si es que no lo sentiría o que estaban asustados. Puede ser varias cosas, creo yo. No lo sé. Yo pensando lo que acabas de decir, a ver, es que al igual los niños tenían en su cabeza la imagen de la Virgen como la vemos en la iglesia, con su manto, y no la vieron así, porque según las primeras declaraciones, no Claro, iban puede vestidas ser. como va la Virgen María, una la imagen que nosotros tenemos de ella. Puede ser, por supuesto. Yo también pienso justo lo que ha dicho María, de que ellos tienen a lo mejor la visión de lo que es la Virgen, lo que se ve en imágenes, lo que representa la iglesia, y es cierto que ellos a lo mejor lo vieron de una manera totalmente distinta y ellos dijo, estoy viendo una señora. No le daba la interpretación de que fuera la Virgen porque quizás no era la imagen que más asemejaba a esa figura, ¿no? A esa aparición. Ellos decían que esta figura parecía muy luminosa y muy difícil de ver claramente. Es decir, los niños hablaban de una presencia que venía y se iba de manera extraña. Después también está el famoso milagro del sol, que fue descrito por miles de personas de formas distintas. Y algunos testigos hablaron de cambios de luz, calor o incluso ropa que se secó rápidamente tras una lluvia que hubo allí. Los niños hablan de esta señora y lo que más le interesó a Joaquín Fernández, este investigador, fue lo que los niños describían, la forma de los ojos, la voz y el comportamiento de la señora, que a algunas personas esto les resulta muy impactante. Estamos hablando que los niños no diferenciaron un rosario como vemos a la Virgen de Fátima colgando de sus manos, no vieron un manto cubriéndola, sino los niños describen a esta señora con algo en la cabeza que le cubría completamente el pelo. Ellos dijeron que era como una especie de casco. Es decir, que ellos realmente no vieron el pelo de esta imagen. La ropa, los niños cuentan que en las primeras declaraciones los niños cuentan que era como un poco, digamos, como acolchada. Un vestido más abajo de las rodillas. Es decir, que ellos veían que no era un manto largo, un vestido largo, y lo que más impacta en esta historia es que esta señora llevaba una esfera de luz. ¿Qué pensáis?
que realmente pudieron ver estos niños. Es que a mí estoy escuchándote y me surge una duda. Si los niños no vieron nada de eso, ¿quién dedujo que aquella aparición era de la Virgen? Porque ellos no Claro, explicaban eso. estamos hablando que son las primeras declaraciones de la que Joaquín Fernández tiene acceso, que después los niños varían esta versión. Es decir, él tiene acceso a las primeras declaraciones y Las después, puras. con el paso de las distintas declaraciones que van dando, donde ya está incluida la iglesia, esta versión cambia completamente. Claro, es que depende, las puras son las primeras, que son las que los niños cuentan nada más ocurrir. Que no dudo, que yo no pongo en duda de que sea una aparición de la Virgen de Fátima, que no dudo que sea una aparición y de hecho yo creo que fue aquello. Pero es curioso como ellos no describen algo y se va moldeando hasta que sale una versión, digamos, entre comillas, oficial. Yo quiero responder desde mi punto de vista a lo que está diciendo. Es verdad que ellas dicen que va con otra ropa, a lo que después se le va diciendo, ¿no? Que lleva otro tipo de ropa, que lo de la bola de luz que era un rosario y esto, pero ellas decían que esa señora era de incluso 1,20 m, 1,30 m, como si fuera de un adolescente. Yo llevándolo a también a mi caso de cuando yo pude presenciar, es cierto que las primeras declaraciones tienen mucho que ver de que la Virgen es bajita, porque yo, por ejemplo, cuando tuve ciertas apariciones así, yo la veía muy bajita y de forma adolescente, de hecho tan bajita que era casi de mi estatura, con 8 años. Entonces, lo que dice me cuadra, que creo que hay cosas cambiadas por que la iglesia la haya cambiado, la haya dado otra interpretación totalmente contraria a lo que veo los niños, pues también lo pienso. Claro, es que aquí el interés de este investigador, hay descripciones muy curiosas sobre los ojos y la voz de la señora, pero aquí conviene separar también un poco lo que dijeron los niños de las interpretaciones de los investigadores. Los ojos, los niños no dejaron una descripción muy precisa y constante del rostro porque repetían que había muchísima luz. Aún así, en relatos posteriores, describían como de rostro muy bello y sereno, con una mirada intensa, dulce, ojos que parecían transmitir calma. Este investigador, Fernández, subrayaba algo muy llamativo y era el exceso de luz que hacía difícil ver estos rasgos normales. Por eso él pensaba que muchas imágenes populares de Fátima, los ojos perfectamente definidos, en rasgos muy concretos, quizás fueran reconstrucciones posteriores más que las descripciones exactas que dieron los niños en 1917. Sí, porque si echamos un vistazo atrás y vemos los dibujos que se hicieron con la descripción que hicieron los niños, no tiene nada que ver a la imagen que tenemos de la Virgen de Fátima. No tiene nada que ver en absoluto. Claro, y la esfera de luz, ¿cómo la representáis? En vez de ese rosario que lleva la Virgen de Fátima. A ver, yo creo que eso también ella era como dándole interpretación, o yo creo que ella aparece así de esa manera y los niños pensaron que la bola, yo estoy pensándolo desde mi punto de vista, creo que los niños cuando vieron esa bola de luz, ellos, aparte de la iglesia interpretarlo también como un rosario, yo creo que los niños lo interpretaron como el Sagrado Corazón de Jesús también.
por eso se iluminaba tanto. También lo he pensado yo dentro de mi cabeza, no sé qué pensáis vosotros, pero justo cuando estaba hablando de este tema, me ha venido esto a la cabeza. Digo, capaz que la idea de los niños cuando lo estaban viendo y esa bola que tenía ahí le dieron interpretación con que sería el Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Claro, aparte, yo creo que la imagen que se representa, que hacen investigadores, no creo que tenga nada que ver con la Virgen de Fátima. Es decir, ellos hablan de una especie de casco donde no pueden ver ni siquiera el cabello, y sin embargo a la Virgen de Fátima se la representa vestida completamente de blanco, con túnica larga, con un manto blanco, bordes dorados en el vestido y en el velo, un velo blanco, eso sí, cubriendo el cabello, muy luminosa, y un rosario colgando de las manos. Lo que tú dices, Fran, del corazón brillante que tiene la Virgen de Fátima, es el Inmaculado Corazón, que lo lleva en el pecho. Y lo de la corona, sí que es cierto que esto se popularizó después, más tarde, en estatuas y demás. No es, los niños no ven una corona, es decir, los niños no dicen en ningún momento que esa señora lleva una corona. Yo creo que lo de la corona es como el estándar de la iglesia, ¿no? Que las vírgenes todas tienen su corona, o por lo menos la mayoría de ellas. Yo también opino lo mismo que tú, María. Yo creo que eso también es el estándar de la iglesia, de que cuando representa una figura de la Virgen lleva casi toda o la gran mayoría llevan su corona puesta. Y ahora vamos a abrir un poco el debate sobre los pastorcillos, los niños, sobre Lucía dos Santos, Francisco Marto y Jacinta Marto, que yo creo, Fran, que como tú eres medium, te voy a decir unas cosas muy puntuales y tú me vas a decir, al igual que Franca Muñas, que también es medium, me vas a decir, o me vais a decir los dos, si creéis que estos niños pudieran ser mediums o psíquicos o videntes para este tipo de aparición. A ver, yo os comento. Lucía dos Santos era quien hablaba con la señora y escuchaba sus mensajes. Los otros dos niños parecían vivir la experiencia de forma distinta. Lucía decía ver, escuchar y hablar con la aparición. Fue quien más tarde escribió las memorias contando lo sucedido y vivió muchos más años que sus primos, que ya veremos el porqué. Francisco Marto era el más callado, según Lucía, y contemplativo. Y hay un detalle muy curioso, que según Lucía, Francisco veía la aparición, pero no oía lo que decía. Necesitaba que Lucía o Jacinta le contara el mensaje. A este niño le gustaba estar rezando. Quedó muy impresionado por la experiencia, que después veremos que Francisco fallece muy joven a consecuencia de la gripe y con solo 10 años. Y Jacinta, que era la más pequeña y quizás la más emocional, según quienes la conocieron, fue la niña que más profundamente quedó marcada. Es decir, decían que era alegre antes de la aparición de Fátima, y dice que después se volvió muy espiritual. Hablaba mucho del sufrimiento y de rezar por los demás. Según algunos testimonios, decían volver a ver a la señora después de estas apariciones. Ella también fallece, pero algo muy curioso de los tres es que Lucía veía, oía y hablaba, Jacinta veía y oía, y Francisco solo veía, no podía escuchar el mensaje. ¿Qué pensáis? A ver, yo creo que sí, que son medium los tres
niños, nada más que cada uno tiene un tipo de clari, o también puede ser que esa figura a la que ellos le llaman señora no le quisiera dejar escuchar a Francisco, porque se supone que Francisco no podía escucharla, solo la podía ver. Sin embargo, Lucía podía escucharla y verla. Y es cierto que también Jacinta al principio no la podía escuchar tampoco, luego empezó a escucharla con el paso del Era como que escuchaba ciertos mensajes que ella transmitía, pero no todos, al 100%. El único que no escuchaba era Francisco. Pero también puede ser que esa figura estuviera quitando de que Francisco escuchara lo que ella estaba diciendo, porque también podría generarle un shock a ese niño, ¿no? Porque estaba diciendo que en breve él iba a fallecer. Y así fue, que al poco tiempo él fallece. Era más mayor que su hermana, Jacinta, por un año. Que por cierto, Jacinta fallece un año después de fallecer su hermano, Francisco. Exacto, y fallece. Bueno, que hay mucho misterio también con esto y mucha polémica sobre ciertos ayunos que hacían y temas de pandemia, de gripe, que de hecho... Sí, Francisco, por ejemplo, muere a causa de la gripe española y Jacinta un año después a causa de la pandemia de pleuritis y tuberculosis que hubo en aquella época. Claro que fallecen muy jóvenes, que por eso digo que hay mucha polémica, porque parece ser que esos ayunos tan severos afectaron mucho la salud, ¿no? Y más en aquella época que el alimento realmente escaseaba. Bueno, María, ¿y tú qué opinas? Que eres más como yo, somos más creyentes del tema de ufología. ¿Tú crees que realmente esto tiene que ver algo con que estos niños tuvieran un don especial? ¿O este ente hiciese que unos escucharan, vieran y otros no? Yo creo, a ver, puede ser que sí que tuvieran algo de mediunidad o de evidencia, pero creo que le dio a cada uno un poder como que de lo que estaban preparados, ellos estaban preparados para escuchar o para ver. ¿Me entiendes? Muy bueno eso. Me explico bien. Como por ejemplo, Jacinta, bueno, lo que estaba comentando antes mi compañero Fran Sánchez, ¿no? Que a lo mejor por esos niños no estaban preparados para escuchar lo de la muerte, por ejemplo, Francisco en este caso. A mí me gustaría también saber la opinión de mi compañero Fran Camuña, también como medium, qué piensa él sobre el tema este que estamos hablando, de que los niños, si cree que pueden tener mediunidad o algún tipo de clari, si cree que es por eso o es por la figura que le quita el sonido, como yo he dicho. Claro, es que la pregunta realmente iba para vosotros dos, ¿vale? Que sois mediums. María y yo, bueno, tenemos otra versión, a lo mejor creemos en otra versión completamente distinta del milagro de Fátima, o pensamos que es el misterio de Fátima, que yo creo que es lo que María y yo pensamos. Yo, si me lo permites, Patri, te voy a hacer un juego de palabras. ¿Era una aparición mariana o una aparición marciana? Es bastante interesante lo que acabas de decir, pero yo sinceramente yo creo que la Virgen los eligió a ellos tres, porque ellos tres tenían la capacidad de verla. Y yo creo que de comunicarse con ella y de darle el mensaje. Que Francisco no escuchara, bueno, puede ser porque se tenga otro don especial diferente, pero al fin y al cabo los tres la vieron. Que puede ser que no lo escuchara para protegerlo, pues también. Pero lo que tengo clarísimo es que la Virgen los eligió a ellos, son los elegidos. Qué bonito eso de los elegidos, obviamente, porque bueno, habría más niños en esa aldea
y fueron ellos los elegidos. Sí, de hecho, cuando se encontraba con otros niños en la calle, decía, ¿por qué yo no veo a la señora? ¿Por qué yo no veo a la señora? Le decían los niños. Cuando se encontraba con ellos por la calle. Hay algo poco conocido que impresiona mucho. Antes de ver a la señora, los niños dijeron haber visto otra presencia, el llamado ángel de Portugal. No sé si sabéis algo de esto. Y aquí es donde realmente empieza el misterio de Fátima. Se dice que unos meses antes, bueno, en el año 1916, a estos niños se les aparece un ángel avisándole de que van a tener la aparición de la Virgen. Y incluso les da la fecha en la que va a aparecer. Es como era avisándoles para que estén en ese momento, en ese lugar. Sí, a ver, yo también creo que algo divino estaba como preparándolos para que ellos estuvieran también preparándose para ese mensaje, ¿no? Porque tú le puedes decir eso a un niño, pero es verdad que cuando los niños son así pequeños y son muy inocentes, a la más mínima que le diga algo se lo va a creer y va a ir. A lo mejor tiene esa aparición una persona más adulta y no va, porque quizás dice, a lo mejor esto ha sido que lo que yo he visto ha sido imaginación mía, porque tenemos la mente más mundana, más racional a lo que es el mundo, ¿no? Los niños sabían que si se le aparecía así de esa manera y le decía tal día va a suceder esto, los niños no iban a vincular con que no fuera a pasar. Ellos iban a ver si es verdad que pasaba y sabían que no iban a fallar la cita de ese día. Efectivamente, yo creo que los niños se creyeron que ese día estaban avisados y ocurriría por la inocencia de ellos. A mí lo que me parece muy curioso es que siempre aparece el número 13. Hablemos del número 13. El 13 de 1917 se aparece la Virgen de Fátima. Pero hablemos de esto, porque a mí esto la verdad es que me deja un poco así, porque no sé si os acordáis de Juan Pablo II, que sufre un atentado el 13 de mayo de 1984, creo recordar, que es, no, perdón, del 81, que es una fecha muy significativa, porque coincidía exactamente con el aniversario de la primera aparición de Fátima, que sucede el 13 de mayo de 1917. No sé si conocéis un poco la historia de lo impactante que llega a ser este caso, que es una bala atraviesa el abdomen, sufre heridas graves en la mano y en el brazo, estuvo cerca de morir y fue operado de urgencias durante horas. Pero aquí viene la conexión con Fátima. Juan Pablo II estaba convencido de que la Virgen de Fátima le salvó la vida y dijo una frase muy conocida: de una mano disparó y otra mano guió la bala. El Papa creyó que la Virgen desvió ese proyectil para que no muriera. Por eso, un año después, fue al santuario de Fátima a dar las gracias. Y hay un detalle muy simbólico: la bala extraída de su cuerpo fue colocada después en la corona de la Virgen de Fátima, donde aún se conserva. Y mucha gente la visita porque consideran una prueba de la conexión entre el atentado y el tercer secreto de Fátima. No sé si conocéis el tercer secreto de Fátima. Sí, la verdad que es un caso muy curioso, que puede ser verdad que esté vinculado con el tercer secreto, porque es verdad que decía que un obispo vestido de blanco iba a sufrir un tipo de intento de asesinato, ¿no? Con otras palabras. Y claro, lo relacionaron con lo que le pasó al Papa, ¿no? Que tuvo como ese milagro donde
intentaron asesinarlo y justamente fue el día 13, qué casualidad, y él puede contarlo, o sea, puede salir vivo, que es cierto que el año más tarde, como has comentado, llevó ese proyectil, que aún a día de hoy yo lo sé, porque tengo un familiar que fue hace poco allí y me dijo que pudo visitar, que vio el proyectil, que vio todo esto. Y es verdad algo que impacta, ¿no? Porque puede estar vinculado con eso, más que nada por todo lo que se explicó, que está muy relacionado con lo que sucedió ese día. Pero pensáis, los secretos de Fátima sabemos, que es la bajada al infierno, de la cual Jacinta se queda muy sorprendida y dice que a partir de ahí ella cambia muchísimo. El segundo, que habla sobre guerras y que aparece por ahí en Rusia. Y el tercero o cuarto, ¿qué pensáis de esto? ¿Creéis que el tercero está contado completamente sobre el tema del obispo que viste de blanco? ¿O pensáis que hay un cuarto? Yo sin duda, yo no sé que haya un cuarto. Yo lo que creo que el tercero está incompleto. Hay algo que no se ha contado. Y puede que lo que no se ha contado sea, digamos, sea la bomba. Pero no nos lo han dicho. A ver, yo creo que el tercer secreto ha sucedido ya, en cierto modo, creo yo que ha pasado o está relacionado con lo que ha pasado, pero quizás no está contado completamente, quizás falta algo más. Pero también he pensado que puede haber un cuarto secreto, ¿no? Según teoría de investigadores, de que el cuarto secreto puede estar vinculado, creen que puede estar vinculado con la destrucción de la iglesia. Y muchos también dicen incluso como un despertar espiritual en la humanidad. Yo opino igual que Fran, incluso se me ha adelantado a decir lo del despertar espiritual, porque yo creo que hay algo que están ocultando porque hay miedo a la reacción de los humanos a saber la verdad de lo que hay detrás. Pues eso es como el despertar espiritual, saber la verdad de la religión, de lo que es Dios, el universo, todo. Porque yo creo que está todo relacionado. Yo pienso que sí, yo estoy contigo, María. Yo creo que está todo relacionado, pero yo creo que también hay algo que no se ha contado. Y creo que Lucía se lo ha llevado. O lo tiene el Vaticano. Es otra de las teorías. Claro, Lucía desde niña se la llevaron, entró en un convento. Entonces, claro, yo creo que como que la obligaron a entrar al convento, a estar en las faldas de ellos, para que ella no hablara realmente no contara ese mensaje, que no quieren que se sepa. Yo creo que Sor Lucía se lo ha llevado. Puede estar escrito en algún lado, pero puede o no estar un poco manipulado. El secreto, lo que ella sabe, efectivamente eso lo tiene ahí ella grabado y se lo ha llevado. Es que daros cuenta que el tercer secreto fue escrito en 1944, sellado, lo entregó ella sellado, y en el año 2000 el Vaticano publicó el texto como una visión simbólica que hemos hablado anteriormente del obispo vestido de blanco, caminando entre ruinas y siendo atacado, que por eso se le relaciona mucho a Juan Pablo. El secreto se reveló mucho después del ataque de Juan Pablo II. No, el ataque de Juan Pablo fue en 1981 y el secreto claro, se revela en el 2000. Claro, el secreto se reveló años después del ataque de Juan Pablo II. Es verdad. Pues
fíjate que a mí cuando habéis hablado de sacerdote vestido de blanco entre ruinas en el Vaticano y tal, me ha venido la imagen del Papa Francisco cuando estábamos en plena pandemia de COVID, que él solo fue aquella Semana Santa, él estaba allí solo dando la misa. En mitad del Vaticano no había nadie y él estaba vestido de blanco. Se me ha venido esta imagen a la cabeza. No sé si estará relacionada o no. Pero también, ahora que ha dicho Fran lo de entre ruinas, que también que estaba esto dicho en el también puede estar vinculado no solo a lo que hemos dicho de que el Papa tuvo ese atentado, sino que también puede estar vinculado con la destrucción de la Iglesia, de la religión católica, ¿no? Porque se supone que un obispo vestido de blanco entre ruinas, quizá esa ruina pueda ser la Iglesia, ¿no? Sí, como el fin de la Iglesia. Pues también puede ser eso el secreto, el tercer secreto que terminan de no contar, ¿no? Claro, porque yo ahora, por ejemplo, estoy pensando, ¿cómo puede ser que Juan Pablo II dijera que fue gracias a Fátima cuando ese mensaje secreto no se había revelado aún? Bueno, sí, como que se ha revelado a posteriori. Me está explotando la cabeza. Espérate, me está explotando la cabeza un poco porque me está entrando un pensamiento. Me está explotando a mí también, me está explotando. Me está viniendo el pensamiento. Porque Claro, me está viniendo el pensamiento porque también si te para a pensar, porque es verdad que esto ocurre antes de revelarse el tercer secreto, y si la Iglesia, por intentar quitar ruido de la destrucción de la Iglesia, como esto pasó antes, dijo que el tercer secreto era eso que sucedió ese día, y no está contando la realidad de ese secreto, también puede ser, porque a mí esto me explota un poco la cabeza con esto de las fechas cambiadas, de que sucede antes de que se revele el tercer secreto. Eso no lo hace tampoco muy creíble de que pudiera ser eso, y eso que yo soy muy creyente de la Iglesia, pero claro, es que este tipo de cosas te da mucho que pensar. Pero bueno, una pregunta que tengo yo, ¿Sor Lucía o Lucía se lo dice antes, se lo confiesa a él antes? Y por eso el Papa relaciona incluso él ese milagro de Fátima. También puede ser que haya sucedido eso, no digo que no, que él tuviera esa información antes de tiempo, por eso él lo relacionó con eso, porque también es que puede ser, es que si te para pensar puede ser, porque es que también justamente el día 13. Porque también sabemos si hubo algún encuentro de Lucía con el Papa y que en el que María, ella pudiera contarle ese secreto. Yo Revelar. estoy convencido de que han tenido muchas conversaciones con Lucía y Juan Pablo II. Estoy convencido porque al final él tenía mucha devoción por lo que pasó allí y yo creo que él hablaba muy a menudo con ella. A ver, es que el Papa Juan Pablo II sí se reunió personalmente con Lucía dos Santos. Se encontraron varias veces, pero la reunión más conocida fue en el 2000, cuando Juan Pablo II viajó al santuario de Fátima para beatificar a Jacinta y Francisco. Dicen que también hubo encuentros privados anteriores y correspondencia indirecta. Según el Vaticano, el Papa conocía el contenido del tercer secreto desde años antes y habló con Lucía sobre él. Es decir, sí tenía entonces Juan Pablo II, tenía constancia de ese secreto antes de que le sucediese el atentado. Pero claro, Patri, yo voy a hacer una pregunta, voy a sacar un tema encima de la mesa, que esto es que es verdad que ha sucedido, ¿no? Pero ¿por qué el Vaticano, por qué la Iglesia a Sor Lucía no le permitían tener ninguna entrevista con ningún medio?
O sea, no lo permitía porque quizás tenían el pensamiento de que podía cambiar ciertas cosas de que la iglesia estaba interpretando o dándole otra forma. Quizás por eso la silenciaban también. Es que si ponemos este tema encima de la mesa, ¿no? Claro, Fran, un tema complicado. Es que ten en cuenta una cosa, que hay periodistas muy, muy buenos. Y lo mismo si Sor Lucía hace una sola entrevista con un buen periodista, podía cambiar toda la historia de todo el secreto de Fátima. Podría cambiarlo todo. Entonces lo mejor era silencio. Esa es mi opinión. ¿Creéis entonces que la Iglesia, en este caso el Vaticano, la silenció? Bueno, a ver, yo de hecho la teoría que hay es que Sor Lucía estuvo silenciada muchísimo tiempo, más de 50 años. Toda la vida. Claro, desde que era una niña entró en un convento, o la obligaron a entrar al convento. Es que eso también es otra. Muchas veces ha estado ese misterio, ¿no? De si la obligaron o que ella quería esa vida de celibato, ¿no? O es que realmente fue obligada por la iglesia, ¿no? Porque supuestamente le podrían haber dicho la iglesia, pues mira, tú que te ha pasado esto, tú tienes que dedicarte a una vida santa, una vida de celibato, y quizás esos pensamientos se lo inculcaron y ella dijo, bueno, soy una niña, me han dicho esto, quizás debo de serlo, ¿no? Para ellos también, en cierto modo, silenciarlo. Lo que Sí. ella realmente pudo presenciar, ¿no? Y no tener esas entrevistas que nunca se le dio la posibilidad para que ella pudiera hablar. Sí, cuando yo digo que la obligaron es que la manipularon para que entrara en la iglesia y ellos poder manejarlo. Poder ellos controlar la situación de lo que pudiera decir y contar sobre los secretos de los mensajes de Fátima. Hay quienes creen que en esas conversaciones privadas Lucía reveló algo más al Papa y que nunca se ha contado públicamente. Dicen que la enorme impresión que causó este secreto en algunos papas fue llamativo, que ciertas frases atribuidas a personas del Vaticano parecían insinuar un mensaje mucho más duro y mucho más amplio, y que Juan Pablo II parecía tomarse a Fátima de una forma muy personal y profunda. ¿Creéis que hay un cuarto secreto? Yo es que vuelvo a lo mismo. Yo creo que hay una parte que no se ha revelado. Y hablando tú, lo que has estado comentando ahora mismo, me ha venido un pensamiento a la cabeza. ¿Y si no nos han contado esa parte para no impactar o para no, digamos, de alguna manera, ¿cómo se llama la palabra, tío? No me acuerdo. Sí, es como he explicado yo antes, que Influencia. no estamos preparados para saber la verdad. Ahí va. Pues entonces me callo. Pues tú lo has dicho mejor. No. Quiero hablar de la conexión de Fátima con el Papa. ¿Puedo a ver cuándo podemos hacerlo? De la conexión de Fátima con el Papa, Juan Pablo II. Es que parece ser que sí que él se tomaba esa relación muy personal, dicen algunos que lo conocían, que lo han revelado, que parece ser que sí que había una conexión muy fuerte con Sor Lucía y con Fátima. Hay un detalle que impresiona mucho a todos los creyentes, que es que Juan Pablo II estaba convencido de que la Virgen de Fátima le salvó la vida y que por eso hizo colocar esa bala, ¿no?, del atentado en la corona de la imagen de Fátima. Yo creo que él sí que tenía un vínculo muy fuerte y muy real, ¿no?, con Fátima y Sor Lucía.
Patri, yo quiero comentar antes de pasar de tema una cosa que me ha llamado mucho la atención, ¿vale? Porque es verdad de que yo, no sé por qué, pero siento de que había mucha conexión entre Juan Pablo II y Sor Lucía por el tema de Fátima. Todo ocurría el día 13 de mayo de 1917 fue cuando la aparición, ocurría todos los días 13 del mes, pero es que Sor Lucía falleció el día 13 de febrero de 2005. Y 2 meses más o menos más tarde, el día 2 de abril de 2005, fue cuando falleció Juan Pablo II. Pero me ha impactado mucho el fallecimiento de Sor Lucía, 13 de febrero de 2005. Oye, curioso, ¿eh? No había visto yo la fecha del fallecimiento de Lucía, pero sí que es cierto entonces que sí que hay una conexión real entre denominado lo que es Fátima con ella. Sí, yo creo que sin duda era la más especial y, bueno, especial fue la que más vivió, ¿no? Pero que yo creo que su persona o su ser era muy especial. Yo creo lo que te he dicho antes, yo creo que era lo elegido, pero en especial Sor Lucía era como, no sé, como una persona muy, muy especial. Claro, es que los dos niños, Jacinta y Francisco, fallecen antes. Sabemos, bueno, ya lo hemos comentado antes, por mucha gente piensa que es por esos ayunos que hacían tan intensos. Y en esa época, pues bueno, te afectaba, ¿no? Pandemia de gripe y muchas pandemias que... Ahora, María es muy como yo con el tema de la ufología, somos muy creyentes y además nos gusta mucho el tema de la ufología. No hemos hablado, María, del baile del sol o el milagro del sol, depende. Vale, este es uno de los episodios más famosos y más misteriosos de Fátima. Ocurrió este mismo día 13 de octubre. Ese día, según la promesa atribuida a la señora, ocurriría una señal para que la gente creyera en ella y creyeran a los pastorcillos. A pesar de la lluvia intensa y el barro, que acudieron miles de personas, se varían mucho las cifras, ¿no? Entre 30.000 y 70.000 testigos. Y muchos dijeron que parecía girar o bailar, cambiaba de color amarillo, rojo, azul, plateado, lanzaba luces sobre el paisaje y parecía descender hacia la tierra. Un detalle muy repetido, creo que tras horas de lluvia, algunos dijeron que la ropa y el suelo quedaron completamente secos. Y yo creo que lo extraño de este caso es que algunos vieron un disco giratorio, otros solo luces extrañas y algunos presentes es verdad que dicen que no vieron nada. María, que te encanta la ufología, ¿crees que este milagro, denominado milagro, está relacionado con algo del más allá? No cristiano, sino relacionado con el tema ovni. Yo creo que sí. Porque si echamos la vista atrás, el cielo siempre ha sido un escenario de lo desconocido. Y a mí lo que más me impresionó del milagro de Fátima fue ese día, el día 13 de octubre de 1917. Porque si empiezas a mirar la historia hacia atrás, te das cuenta que hay relatos muy parecidos. Relatos desde hace miles de años. Y os voy a poner algún ejemplo. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, durante el reinado de Akenatón, el dios Aten se representaba como un disco luminoso cuyos rayos descendían del cielo hacia la tierra, hacia las personas. Es más o menos como aquí también se habla del sol. Dicen que es el disco luminoso, pero porque son en dibujos, lo representan como un sol. Luego está en la Biblia, que el profeta Ezequiel describiría ruedas de fuego y seres brillantes moviéndose en el cielo.
Por ejemplo, también en la India antigua se hablaba de los vimanas, que son supuestos vehículos celestes de los dioses. Y así nos venimos unos añitos más cerca, por ejemplo, en el año 1561, en una ciudad de Alemania, cientos de personas aseguraron ver objetos cilíndricos y esferas combatiendo el cielo. Entonces, son imágenes muy parecidas, bueno, y hay miles, y hay muchas imágenes y dibujos de muchas culturas que se refieren, y se ve como un sol. Incluso en algunas culturas también se ven, hay dibujos de unos discos con unos rayos hacia la humanidad. Entonces, claro, yo creo que está todo conectado. Lo que pasa es que cada civilización le pone un nombre diferente. En la antigüedad se llamaron dioses, en la edad medieval se llamaron ángeles, después lo llamaron apariciones marianas, y hoy en día nosotros lo hablaríamos como ovnis o inteligencia no humana. Depende de la época en la que ha aparecido, ha habido esa aparición, depende de la época en que se ha tenido esa aparición, se ha llamado ha tenido un nombre diferente. Exacto, que en distintas épocas todos estos fenómenos relacionados con el sol o con algo, alguna aparición en el cielo, dependiendo de la época, se ha llamado de una forma distinta. Puede ser, tú piensas, María, que lo que estos niños ven antes de la aparición de Fátima, que ellos llaman el ángel de Portugal, del cual no creo que hay descripción, creo, no sé si corregirme, no sé si hay descripción de ese ángel de Portugal que dicen los niños que ven antes de la aparición de Fátima, pero es un ángel. Exacto. Entonces, María, ¿tú piensas que el ángel, este ángel que llaman ellos de Portugal, tiene o está relacionado con algo mariano, como tú has dicho antes, marciano? Sí, porque según los relatos de Lucía, lo describió como que era un joven luminoso, más transparente que un cristal, muy brillante y que emitía una luz intensa. Incluso llegó a decir que parecía sobrenatural, pero con forma humana. Entonces, piensas que dicen que esto fue para la preparación, ¿no? Prepararon a estos niños para lo que iba a venir un año después, pero ¿crees realmente que era un ángel? Yo creo que no. Yo también pienso que no. Además está todo relacionado. Yo creo que ni fue un ángel, ni fue la Virgen, que se apareció posteriormente. Hombre, después de los detalles que has dado, lo que has comentado sobre las distintas versiones que se han dado estos fenómenos en el cielo, dependiendo de la época, yo creo que a muchos nos va a hacer plantear si realmente existió ese milagro de Fátima o hubo otra cosa más. A ver, algo hubo. Pero que pensemos que es algo religioso es ya otra cosa, es otro tema. Porque la iglesia lo ha llevado a su terreno. Realmente. Última pregunta, ¿de sí o no? Fran Sánchez, ¿crees que hubo realmente una aparición mariana o no? A ver, yo en una Sí, parte... sin extenderte, ¿sí o no? Sí, venga, voy a decir que sí. María, ¿piensas que hubo una aparición mariana o hubo algo más relacionado con el tema de la ufología? No fue mariana. Yo creo, como he dicho antes, que fue marciana. Camuñas, ¿crees que fue una aparición mariana o hubo algo más? Rotundamente sí, pero la versión original dista mucho de la oficial. El hombre ha manipulado esa versión, creo yo, pero sí me la creo. Pues hasta aquí llegamos y quizás después de más de 100 años la verdadera pregunta no sea si en Fátima apareció la Virgen, sino
¿Qué fue aquello que miles de personas creyeron ver bajo aquel cielo, aquel 1917? 3 niños, un mensaje, un secreto guardado durante décadas y un fenómeno que hoy desafía la lógica e incluso las opiniones, ¿no? Para algunos fue el mayor milagro del siglo XX, para otros un fenómeno jamás explicado, pero hay algo innegable en Fátima. Fátima cambió para siempre la vida de quienes estuvieron allí y quizás el misterio sigue vivo porque en el fondo todavía buscamos la misma respuesta a la misma pregunta. Tal vez nunca conozcamos toda la verdad, o tal vez el verdadero secreto de Fátima no estaba en el cielo, sino en aquella experiencia que transformó a quienes la vivieron. Gracias, María, por haber estado acompañándonos. Gracias a vosotros por esta tertulia y me quedo con que sabremos la verdad el día que se revele la parte que nos ocultan. Claro que tú piensas que todavía hay algo oculto. Exacto. Bueno, lo pienso yo, lo dicen muchos investigadores. Interesante. Gracias, Fran Sánchez. Muchas gracias. Yo también dar las gracias a los compañeros por haber estado en esta tertulia conmigo y darte las gracias a ti por haberme invitado de nuevo en este tema tan... También con lo que me gusta la iglesia. Me encanta hablar de estos temas y nada, yo... Reflexión final para ti de este tema. A ver, la reflexión, yo creo que la iglesia hay ciertas cosas que no se ha contado, pero creo que sí que ha sido mariana, pero no contado correctamente. Me quedo con eso y generará debate seguro. Fran Camuñas, gracias por habernos acompañado. ¿Reflexión final tuya? Pues si te tengo que dar una reflexión final, bueno, aparte de decirte lo que dije antes, de que la versión original es la original y la final es otra totalmente diferente, me quedo con que todo encaja y todas las fechas encajan en el día 13. Pues nos vemos dentro de 7 días. Seguirnos, activar campanita, quiero comentarios sobre este caso y nos vemos dentro de muy poquito con otro nuevo tema que seguramente, que nosotros elegimos los temas que creemos o que podemos tener en una conversación normal, tan normal, y elegimos estos temas. Si queréis alguno en concreto, por favor, nos lo ancláis en comentarios en YouTube, en iVoox, en redes sociales, en TikTok, Instagram, y haremos ese debate del tema que más os pueda interesar. Gracias y hasta dentro de 7 días.